nuevamente acá en estas conversaciones en la nube, y en este caso para hablar de un tema que ha tenido conmocionada a toda la opinión pública en la República Argentina, a la feligresía particularmente, y ha sido cura Brochero. Y por allí nos comentaron, pero en Catamarca hay alguien que conoce y mucho de esto y que está al tanto de esta situación, de esta decisión de la Iglesia, así que lo saludamos a Raúl Goitea. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Encantado, mucho gusto. Y gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Licenciado en Ciencias de la Educación, profe en Ciencias Sagradas, representante legal del Colegio del Carmen y asesor del área pastoral de las Carmelitas Misioneras. ¿Es así? Más o menos un poco la presentación. Sí. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es tu cercanía al pensamiento de cura Brochero? Bueno, mira, yo estudié en Córdoba, profesora de Ciencias Sagradas, y ahí tuve ocasión de conocer al cura Brochero, y desde ese momento para mí fue una inspiración en lo que es la tarea pastoral, y un poco podríamos decir que uno intenta en la práctica esta visión de iglesia que tiene el cura Brochero, ¿no? Que es una iglesia que está en la calle, en la gente, y sobre todo en el más humilde y en el más sencillo. Con el paso del tiempo, cuando viene la beatificación y ahora la canonización, yo formo parte de un equipo de trabajo que se llama Mateando con la Vida, que es un programa radial. Y y en el equipo nos organizamos para hacer la cobertura. Uno de nuestros compañeros, Tomás Rodríguez, fue a Roma y a mí me quedó estar acá y profundicé, hice la ruta brocheriana una semana antes de la canonización, precisamente para... ¿viste? Cuando uno sentirlo va en la piel. Exactamente. Todo lo que por ahí sabía o conocía, al ir al lugar, al estar entre las piedras, en la casa de ejercicio, al lado de su tumba, en la casa donde falleció, hablar con la gente, te da otra composición de lo que es la persona del santo, y creo que uno se lo mete más en el corazón y en la piel, ¿no? ¿Y quién era el cura Brochero? Cura Brochero era un sacerdote diocesano, ¿sí? Y de Córdoba, una persona instruida, estudiosa. De hecho, compartió sus estudios del filosofado de lo que es la formación sacerdotal con Juárez Selman en la Universidad de Córdoba. Se ordena sacerdote, y en ese tiempo todo lo que era la cuestión del clero estaba un poco más ocupada o preocupada en crecer en la carrera eclesiástica, ¿sí? Y Brochero, por el contrario, estaba preocupado por estar cerca de su pueblo. De hecho, cuando el cólera ataca a Córdoba, él, recién ordenadito, se dedica a atender a los enfermos de cólera. Cosa que en aquel tiempo no era común que un sacerdote se dedicara a ese tipo de cosas, porque había otras personas para hacerlo. Y luego lo designan cura de San Alberto, que es toda la zona de Tras la Sierra, Mina Clavero, Villa del Tránsito en su momento, Nono, Soto, toda esa región. Y él hace lo siguiente, ¿no? Creo que compone todo lo que él recibió en el seminario con lo que él recibió de su casa. Familia de campo, pobres. Él es uno entre 10 hermanos. Y su papá se dedicaba precisamente al arreo de los animales, a las construcciones más campestres. Creo que hizo una síntesis y se acercó a su gente, no tanto desde su lugar de cura, sino desde su lugar de campesino. Y creo que esa fue la clave del Brochero Santo antes de que la Iglesia lo proclame, ¿no? Y esto, esa forma de ser de Brochero también le generó que la gente lo siga mucho, no siga esta idea, esta forma de ser y esta ideología del otro, hacia el otro, mirar al otro. Sí, fíjate que tal vez la dificultad que había en aquel tiempo, y en algunos aspectos aún hoy continúa, es el tema del lenguaje y de identificarte con el pueblo. Por eso Francisco decía pastores con olor a oveja. Brochero se le pasó la mano, oveja, chancho, vaca, todo. Era uno más. Y sus expresiones tenían que ver con los dichos campestres. O sea, la teología la expresaba en lenguaje común. Dos ejemplos. Era duro. Duro. De carácter, firme, pero... Te corté con los ejemplos. No, pero vamos a esto que, fíjate, ¿no? Él decía que Dios era como los piojos porque está en medio del pobrerío. Entonces imagínate, yo me pongo en el lugar de aquel gaucho que está con eso, entonces está conmigo. No me rechaza, no me discrimina como los otros, no hay distancia. O que la gracia de Dios era como la chiva cuando está arriba del horno de barro y hace sus necesidades y eso se desparrama por todos lados y usted, monte que vaya, ya lo encuentra. Así es la gracia de Dios.
el campesino lo entendía, en un lenguaje tan sencillo, y todas sus expresiones eran así. Aunque encontramos cartas y entrevistas o reuniones con políticos y el nivel de conversación era otro. O sea que sabía adecuarse a las personas con que trataba. Y en este formato siempre queda la sensación, y por ahí es la pregunta, ¿no? Es como un curita de campo, a veces alejado de lo que pensaba la iglesia allá lejana, ¿no? Y más cercano a la gente. ¿Esta dicotomía se zanja con esta canonización? Creo que sí, y que es una invitación de Francisco al estilo de sacerdotes que quieres para este tiempo, me parece. Fíjate que hace poquito nosotros tuvimos la beatificación de Mamantula, que es destacar y realzar la figura de una mujer laica que se ocupó de algo de la iglesia cuando fueron expulsados los jesuitas, que eran los ejercicios espirituales. Brochero, su gran pastoral fue hacer los ejercicios espirituales, también aprendido de los jesuitas. No hay casualidades, ¿no?, en que un papa jesuita sea que promueva esto. Entonces, tal vez más que zanjar la cuestión ideológica, tal vez la cuestión metodológica. Brochero era una persona de mucha oración, toda esa sierra se las recorría rezando el rosario o el breviario donde le tocaba, y siempre recomendaba estar con Jesús. Entonces su discurso era tal vez similar al que había en un púlpito, pero las formas y el ejemplo que acompañaba la acción. Con eso los mataba. Imagínate, este cura hizo caminos, acueductos, telégrafo, postal de correo, escuela y casa de ejercicio, entre otras cosas. Entonces, el ejemplo... ¿No se involucró en la política? No se involucró en la política como participante político, pero sí se involucró en la política a la hora de solicitar los caminos, todo esto que dijo. Entonces tuvo que encontrar... Hacía política, pero no de... exactamente. Sí. Hacía política. Como lo hacemos todos, en definitiva. Exactamente. Somos seres políticos. Exacto. Entonces con Juárez Celmas, como te decía, que además de haber sido compañero, eso lo benefició, porque fue el primer gobernador de Córdoba y luego presidente de la Nación. Entonces, al ser gobernador de Córdoba, le dieron un poquito de bolilla a las propuestas que él hacía. Y al ser presidente, también consiguió el indulto para Santos Guayama, que era una especie de Robin Hood de la época, que saqueaba a ricos y pobres y después, él repartía a su gente. Y él logró la conversión de este hombre, pero ya... la policía se le adelantó, los fusilaron y ya llegó tarde con el indulto, pero el proceso de conversión que llevó con este hombre y con muchos otros presos que él solía visitar, también hubiese sido paradigmático para la época, ¿no? En este proceso de canonización, el milagro, ¿cuál fue? ¿Quién? Son dos milagros, ¿sí? Uno con Nicolás, un niñito que siendo bebé en un accidente que tiene la familia, queda complicado a nivel cerebral, pierde masa encefálica, y los médicos habían diagnosticado vida vegetativa o poco tiempo de vida. Los papás se encomiendan al cura Brochero porque lo conocían, porque son cordobeses, y se opera el milagro. Poco a poco, no es un milagro mágico instantáneo, sino que poco a poco el chico empezó a desarrollar la vista, el habla, recuperar la audición, tiene una movilidad disminuida, pero para lo que se le había pronosticado, es un milagro. Es más, los estudios que a él le hacen, esto me contó Tomás, estando en Roma, él lo averiguó, se lo comentaron, en las tomografías, radiografías, salía como oscura una parte del cerebro, como que faltaba. Entonces, salió mal, volvemos a hacer, salió mal, volvemos a hacer, hasta que se dieron cuenta que no lo tenía. Entonces es increíble que con lo que le falte, él esté así. Entonces ese fue el milagro que permitió la canonización. Y hay otro de una nena en San Juan, también que sufrió violencia intrafamiliar por parte del padrastro y de su mamá, y también quedó en un estado vegetativo que no iba a poder recuperarse. Su abuelita recibe una estampa de Brochero, y le invocan al santo y también hace ese mismo proceso de recuperación. Los dos estuvieron en la canonización. Y Nicolás pudo entregar las ofrendas. Fue emocionante ese momento. Qué bárbaro. Muy emocionante. ¿Vos te imaginás que todo esto de Brochero en Catamarca despierta también la pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar con Esquiú? Sí. Son procesos distintos, ¿no? El proceso es el mismo, lo que son distintos los contextos en donde se desarrollan, y creo que tal vez lo que nos está pasando a nosotros como catamarqueños
es que tenemos que trabajar más la devoción a Esquiú, porque los milagros van a surgir en la medida que nosotros creamos en la santidad de Esquiú. En cuestión papeles, Esquiú es mucho más prolijito, podríamos decir, porque era una persona ilustrada, muy ponderada políticamente, socialmente. De hecho, en Córdoba lo quieren muchísimo al haber sido obispo de allá. Pero no tuvo esto que tuvo Brochero, que es la devoción popular. ¿Sí? Y creo que Brochero llegó antes a los altares porque el pueblo apuró su causa, por decirlo de algún modo, por su fe, por visitar el santuario, porque había toda una estructura armada para encontrarnos con el santo. En el caso de Esquiú, tenemos poco de eso, como él estuvo en Córdoba, los franciscanos allá, acá, eso me parece que hay que articularlo un poco más y explotar lo que de Esquiú puede hacer más cercano a nosotros como catamarqueños. Quizás en el inconsciente colectivo sacarlo de ese lugar de prócer y ponerlo en el lugar de santo. Exactamente, has dado justo en el clavo. Yo creo que ese fue como que el civismo se apropió del pastor y del santo, que como iglesia, bueno, si se lo llevan, lo dejamos ir, por decir de algún modo. En realidad es un hombre de todo, pero Córdoba al contrario. La iglesia no lo soltó, y ¿qué hizo el civismo? Se aprovechó de ello. Se movilizó a través de eso. Exactamente, creo que ese puede ser la conjunción, y bueno, creemos que Brocherito de la mano lo va a llevar a los altares a Esquiú, que eso bueno, ya depende de la causa, que tiene sus tiempos y sus ritmos, pero si no aparecen los milagros, es muy difícil que llegue la beatificación o la canonización. Y el milagro llega si creemos. Qué bien, bueno, muy interesante, la verdad que una linda referencia compartida, y con lo autorreferencial en Catamarca y de Esquiú. Te llevo a otro tema, pero ahora voy a tu parte de apoderado legal y técnico de una institución educativa. Se realizan procesos de evaluación, se han realizado en estos días, han estado en debate, ¿es bueno, es malo? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Mirá, yo creo que es excelente que haya evaluación. Me parece que solo podemos planificar o proyectar el futuro a partir de lo que uno evalúa. Vos en tu profesión, él en su profesión, un contador, cualquier persona siempre toma el pulso de cómo le está yendo y qué habría que hacer para que nos vaya mejor. Entonces creo que la cuestión de evaluación está bueno. Habrá que contextualizarla, habrá que tener en cuenta distintos ítems, pero yo creo que es necesario. Es un espejo, subjetivo, pero espejo al fin. Y a partir de allí vos podés tomar las líneas de acción que veas conveniente para mejorar, ¿no? Yo creo que es muy necesario. Y en este caso, porque ya hubo evaluaciones, en realidad, o sea, no es nuevo. No es nuevo. Algunos lo plantean como nuevo, pero no es tan nuevo. Néstor Kirchner fue el que la pensó, o sea, fue en el gobierno de él el que se pensó esto. Se hizo una en el 2010 o 2011, si mal no recuerdo, y otra en el 2003. Pasa que muchas veces las cosas se cargan de tintes ideológicos que terminan enturbiando el objetivo, que es esta radiografía necesaria para saber dónde estamos parados. Exactamente. No importa quién la plantee, en definitiva. No, fíjate que por ahí esta cuestión, ¿no?, de que si los docentes tenemos o no que ser evaluados. Yo creo que sí, que tenemos que ser evaluados. Fíjate en Ecuador, Correa, que es populista, él sostiene que las mejores profesiones o las más cuidadas tienen que ser el médico y el maestro, porque son los dos que cuidan la salud del pueblo, una mental y otra física. Entonces no se trata si es de acá o es de allá, se trata de en quién nos queremos ocupar. Si nosotros como docentes no revisamos nuestras tareas, no estamos siendo buenos maestros, porque si no enseñamos con el ejemplo, ¿qué joven se va a abrir a la evaluación? Y no solo de conocimientos, también de aplicación de conocimiento, valoración de contexto. Por ejemplo, una de las cuestiones que debatían si estaba bien preguntar si tenían o no asignación familiar un niño. Yo creo que tendrían que haber preguntado eso y más. En qué trabajaba el padre, cuánto cobraba, porque el 7 de un niño que tiene una casa de una sola habitación con un papá que vive con asignación familiar y changas es mucho más meritorio que aquel que tiene 3 habitaciones, todo pagado, etcétera, etcétera. ¿Me entendés? Entonces, una buena alimentación. Exacto, ¿viste? Entonces eso te sirve. Por ahí hay que ver cómo se analizan los resultados y evitar esta competencia privado-público, pobre o rico, frontera-ciudad. No, hay que verla en el contexto, pero sí me parece importante evaluar. ¿Y cómo están, más allá de la evaluación y de los resultados que vendrán en su momento, cómo ves a las juventudes de tu rol, ¿no? A los chicos en el contacto
con primaria, con secundaria, con adolescentes básicamente. Sí. ¿Sentís que los chicos están con objetivos claros? ¿Cómo los ves? Mira, yo creo que los chicos tienen una pasión que, encontrando la claridad de lo que quieren, apuestan a todo. Vos fíjate, presentación de buzos lo viven con intensidad y mueven cielo y tierra para que sea un éxito. Bariloche, brochero, digo, sí. el rodeo. Ya dirían los chicos, ya quería. Sí, la elección de la reina, qué sé yo, y ellos les ponen toda la ficha. Por ahí está en cómo nosotros podemos encauzarlos para esta perspectiva de futuro. Pero a veces el sistema no ayuda. Si yo soy un joven que estoy estudiando y puedo pasar con 2 materias y me dan la chance que con 2 más, con 3, yo no sé hasta qué punto le doy un beneficio. Porque el joven, ¿cuál es el arte de la adolescencia? La especulación. Nos miden como papás, te miden como directivos. Te buscan el límite. Exactamente. Y el rol del adulto, ¿cuál es? Decirle, mira papá, esto es así, porque cuando vos vayas a laburar, no te van a estar esperando 15, 20 minutos hasta que a vos se te ocurra llegar. Entonces, en la universidad, ¿qué pasa? Vos te das cuenta ahí el dolor que pasan los chicos y le echamos la culpa a que no saben qué es lo que quieren. No, es que llegan y fracasan porque antes no fueron preparados en la cuestión actitudinal para enfrentar la responsabilidad de un estudio, profundizar en la carrera. Incluso para enfrentar el fracaso. No sabemos en ese sentido. O sea, fíjate, hay una teoría psicológica que habla del fracaso optimal, que es construir tu yo a partir de las situaciones de fracaso. Hoy por hoy no estamos educando a nuestros chicos en eso, y lo peor, fíjate, Catamarca tiene el índice más alto de suicidio porque no resistimos el fracaso. No sabemos que el fracaso nos puede llevar en algún punto a aprender y madurar en la vida. Entonces, esos aspectos, que es lo que no se evalúa, sino que se evalúa lo académico, capaz que la deuda sería mucho mayor que la académica. Claro. Porque la escuela, lamentablemente, con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, tenemos poco tiempo para educar en el valor, en la virtud, en el procedimiento. Entonces hemos pasado de una enseñanza academicista, resultista, a una que en este momento yo creo que no tenemos con claridad bien el horizonte de cómo tenemos que acompañar a nuestros chicos. Yo creo que los chicos están en un contexto de posmodernidad con muchas cosas que los hacen perder el horizonte, pero a su vez tienen elementos que pueden, distintos a nosotros. Ellos cambian todo en 2 días, ya pasó un siglo. Por lo tanto, hay mucha capacidad de reacción y de reactivación. Nos sigue costando decodificarlos, ¿no? Exactamente. Encontrar el mismo lenguaje en muchos temas. Vos decías, los chicos no tienen claro, las instituciones tampoco, las políticas de Estado no lo tienen en claro. Exacto. Los chicos ¿Qué le podemos pedir a ellos? Exactamente. Los chicos son el termómetro de lo que somos como sociedad. Entonces, si nosotros vemos que los chicos están desorientados, es muy probable que como sociedad estemos los adultos también desorientados. Si nosotros vemos a los chicos comprometidos con lo solidario, es porque están en un contexto de sociedad que se ocupa de lo solidario. Entonces, creo que los chicos tienen las capacidades, tienen muchas más ventajas que nosotros por el contexto, pero sí, nos está costando como institución poder decodificar eso y trabajar con ello, ¿no? Sí, creo que sí. Bien, Raúl, ha sido un gustazo. Se nota, bueno, que es apasionado por todas estas cosas que hay. ¿Con la música también? También, poco menos por las ocupaciones. Ajá. Y eso, pero sí. Creo que, fíjate, ¿no? En la medida que, en el caso a veces desde el rol de representante legal, poco puedo llegar a los chicos en el sentido que a uno le toca ser la autoridad, claro. Y en la adolescencia, si hay algo que les encanta, es enfrentarse a la autoridad. Entonces hacemos ese jueguito. Pero en la medida que yo puedo con mis tiempos y con las cosas, yo creo que en la medida que uno se muestra apasionado, los chicos por ahí se entusiasman y se pueden identificar con lo que uno propone o con lo que uno hace. Yo mismo lo doy cuenta como docente, a veces al ir a dar clases y no sé, he terminado de solucionar un problema legal o administrativo, mi ánimo no es el mejor para dar clase. Te aseguro que en 2 minutos los chicos ya me dieron el feedback de si la clase está buena o no. Entonces, mirá si no necesitamos ser evaluados.
Raúl, un gusto, muchísimas gracias. Seguramente gracias tendremos oportunidades. Me encantaría, en realidad se me cruza, che, y de estas cosas, ¿no hay una mesa de gente que se siente del sector privado, del sector público, y se pueda trabajar con una mirada de encontrarle estas cuestiones, ¿no? Pasa el tiempo a veces y se pierde, se diluye. Sí, y ¿sabés? Creo que es porque a veces ponemos en el centro la política y no a los chicos. Si en el centro de los debates y las discusiones estuviesen los chicos, o los pobres, o el enfermo, o el trabajador, la dinámica del diálogo sería distinta. Yo creo que a veces cuando nos encontramos a dialogar ponemos más la cuestión del partidismo, que en realidad sería el partidismo y no la política. Porque si hablásemos de la política como corresponde, tendríamos que tener todo solucionado porque es la búsqueda del bien común. Con eso cerramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una nueva Conversaciones en la Nube para compartir y para guardar.